Bueno, vamos a proseguir con la prehistoria. Dijimos que la prehistoria se divide en paleolítico y neolítico. 2 millones antes del presente con los primeros humanos aproximadamente, hasta el 10.000 antes del presente con la invención de la agricultura. Posteriormente comienza el neolítico hasta el 3000 antes de Cristo con la invención de la escritura. En el 10.000 había dicho la agricultura, ¿no? Bueno, por las dudas. Prehistoria, los tiempos anteriores a la escritura. Muy bien, vamos entonces al paleolítico. Vamos a arrancar con el pizarrón. A ver, paleolítico. Paleolítico. Muy bien. ¿Qué significa paleolítico? Bueno, significa piedra tallada. Piedra tallada o piedra antigua. A ver, todos los elementos que necesitaban, herramientas, armas para cazar, todos esos utensilios lo hacían con una piedra más dura sobre una piedra más blanda y por medio de percusión iban tallando. Por eso es piedra tallada o piedra antigua. Muy bien. Vamos a continuar ahora. ¿Qué eran? ¿Cómo vivían? Eran cazadores recolectores. Muy bien, cazadores recolectores y recolectores. O cazadores recolectores. Vamos a borrar acá. Cazadores recolectores. Cazaban y recolectaban frutos. Muy bien. Era una economía parasitaria. ¿Qué quiere decir que es una economía parasitaria? Es una economía que... A ver, vamos ahí. Muy bien. Es una economía que no produce. Va obteniendo todo lo que necesitan, pero no producen. Es depredadora. Por eso es parasitaria. ¿Cómo es la sociedad? Muy bien. La sociedad, en principio tenemos que decir, es nómade. ¿Por qué era nómade? Porque se tiene que desplazar en busca de alimentos. Se van desplazando, eso significa nómade. Y además era una sociedad igualitaria. Igualitaria. A ver. Estamos hablando de grupos. Los historiadores sostienen que fueron bandas u hordas. Algunos dicen 25, otros 40, bueno, de 25 a 100 personas. Evidentemente había un jefe, ¿no? Ese jefe a lo mejor era el que más experiencia tenía para cazar, o el más sabio, el más viejo, pero no era que ese jefe podía tener podría tener un cierto privilegio, pero no es como un jefe en la actualidad. No es que capitalizaba más, no es que tenía más recursos, o sea, no podía tener más alimentos porque ¿cómo los lleva los alimentos? A lo mejor comía un poquito más, pero estamos hablando de sociedades igualitarias. No estamos hablando de sociedades como las que conocemos en la actualidad. Vamos a proseguir. A ver, voy a separar un poquito, así se ve todo el pizarrón. Muy bien. Vamos a la tecnología. Tecnología. Muy bien. Acá en la tecnología ya dijimos algo. La piedra tallada. Fundamental la piedra tallada, que era la que le permitía, por ese mecanismo, por ese procedimiento, por esa técnica, por eso hablamos de tecnología, tener todos los utensilios, herramientas, armas que necesitaban.
Entonces ahí tenemos un aspecto tecnológico. Pero otra cosa tecnológica es el fuego, que no es solamente tecnológica. ¿Y por qué lo del fuego no es solamente algo tecnológico? En principio podemos decir que el fuego les permitió repararse, bueno, del frío y también de los animales salvajes. Los protegía de los animales salvajes el fuego, ¿no? El tema de los alimentos con el fuego, el tema también el tema fundamental, algunos sostienen que fue hasta una revolución el fuego. ¿Por qué? Miren, ustedes imaginen grupos de personas que tienen mucho frío, están a la intemperie o están en ámbitos como cuevas muy frías, arman una fogata. ¿Y qué va a pasar? Todo el grupo se va a arrimar a esa fogata. Entonces, el fuego fue un aspecto sociabilizador muy importante, porque estando en el fuego, estando alrededor del fuego, la comunicación era más importante, fluía más. Es muy importante el tema del fuego. Entonces, algunos sostienen que fue una revolución porque no solo modificó sus vidas en cuanto a cómo lo protegía del frío, de los animales, los alimentos, sino que además fue un aspecto que modificó lo social, los lazos sociales. Mi hija ha ido a Scout y el tema del fuego, las fogatas, es algo muy ceremonial, una cosa muy interesante, ¿no? Que alrededor del fuego se juntan, ¿no? Y empiezan a charlar. Bueno, está sonando el teléfono y seguramente mi mamá es la única que me llama al teléfono de línea. Ya me podré comunicar. Bueno, entonces, teníamos el tema de la tecnología del fuego y vamos por último otro aspecto al arte. Al arte. Y acá es importante, a ver, ustedes piensan en lo más antiguo y aparece las manitos, ¿no? El arte rupestre. ¿Qué representaba? ¿Qué representaba en definitiva ese arte que de las manitos y también en esas cuevas, ¿no? Generalmente tenía que ver con la casa, ¿no? Donde había representaciones que tienen que ver con la casa, Muy bien, eso representaba esos tiempos, de cómo se vivía esos tiempos. Entonces, paleolítico, 2 millones los primeros humanos, ¿no? Dijimos 4 millones, pero bueno, es un proceso, podemos decir que a 2 millones aproximadamente, las primeras sociedades, los primeros grupos, hasta el 10.000 con la agricultura. Vamos a pasar a la otra fase. Vamos a dar vuelta al pizarrón y vamos a pasar. Se me cayó el globo terráqueo, pero bueno. Vamos a pasar a la otra etapa. Aparece la agricultura. Vamos a la agricultura. A ver, ¿se ve ahí? Sí. Agricultura. La agricultura fue la primera revolución del hombre. De la humanidad. Muy bien. ¿Por qué la agricultura fue la primera revolución de la humanidad? Estamos hablando de 10.000 años antes del presente. ¿Por qué? Porque por medio de la agricultura comienza a haber excedente. ¿Qué es el excedente? El excedente es lo que sobra. Es decir, que no solo tienen alimentos para el momento, sino que además pueden almacenar alimentos. Ya ahí pasamos de una economía parasitaria a una economía
que produce alimento. Con esto, con el excedente, comienza la complicación del hombre. ¿Por qué? Porque a partir de que hay excedente, hay una división del trabajo. Y vuelvo a explicar algo. En el Paleolítico, a lo mejor había una división del trabajo, una división por sexo más que nada. Es muy probable que el hombre, según los científicos, el hombre era el que se dedicaba a la caza y las mujeres se dedicaban más que nada a los campamentos, a mantener el orden en los campamentos. Entonces hay una división de las tareas de acuerdo al sexo. Acá es otra división de las tareas. A partir de que hay excedente, a partir de que hay excedente, es decir que no solo tienen alimento para un momento, sino que pueden almacenar alimentos, va a haber gente que va a producir el excedente. Produce el excedente. Y va a haber gente que va a administrar el excedente. Administra el excedente. Perdón, produce. Acá me equivoqué, miren. He cometido un error importante. Acá no es que produce, acá administra el excedente. Va a haber gente que administra el excedente. Es porque me llamó mi mamá y me distrajo. Administra el excedente y va a haber gente que produce el excedente. Es decir que acá en esta pirámide están los que tienen más poder y acá los que tienen menos poder. Es decir que a partir de que hay excedente cambia la humanidad. Se pasa de una economía parasitaria a una economía productiva y además hay una división del trabajo, ya totalmente diferente a la del Paleolítico. Esto, a partir de que lo social cambia, ya no es una sociedad igualitaria, se llama sociedad jerárquica. Sociedad jerárquica. Jerárquica. Una sociedad jerárquica. A ver, la sociedad no es jerárquica en la actualidad, pero no es como en estos tiempos. Si nosotros nos vamos a la edad antigua, una de las sociedades más importantes en cuanto a las jerarquías, a los escalones de esta pirámide, la más compleja fue la egipcia. Acá estaba el faraón y por último estaban los esclavos. Después del faraón seguían los funcionarios de primer orden, eran los más cercanos al faraón, como el visir, nomarcas, gobernadores. Estaban los jefes militares, los sacerdotes. Después venía otro escalón de funcionarios que ya no tenían tan importante importancia como los más allegados al faraón, pero sí en esta pirámide tenían importancia. Y acá podemos poner inclusive hasta los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los que podían escribir y leer. Después podemos tener, no sé, los comerciantes, los artesanos, en el mismo escalón o arriba de ese los médicos, después los campesinos y por último los esclavos. Miren, de cada 10 egipcios, 9 eran campesinos. Entonces miren la importancia que tenía la agricultura. Una importancia muy importante. O sea, su base de su economía era agrícola.
Si bien van a aparecer otras actividades, la agricultura era fundamental. Entonces ahí tenemos una de las sociedades más complejas. El faraón, los funcionarios de primer rango, los de segundo rango, los médicos, los comerciantes, artesanos, los campesinos y por último los esclavos. Una división del trabajo muy importante en esa sociedad, la sociedad egipcia. Por otro lado, podemos decir que esta sociedad, a medida que pasó el tiempo, fue modificándose. En la Edad Media, Edad Moderna, Edad Media 476, Edad Moderna 1453, se hablan de 3 estamentos, ¿no? Primer estamento el clero, segundo la nobleza y por último el resto de la población, en donde había un sector social muy importante que fue la burguesía. Y ustedes después van a ver que con la revolución industrial, lo van a ver, no sé, en tercer año, a partir de que aparece el mercado, bueno, a partir de que aparece la industria, a partir de la revolución industrial, donde aparece el empresario y los trabajadores, a partir de eso hablamos, en cierta medida, de una sociedad que nos rige hasta el día de hoy. Clase alta, clase media y clase baja. Y tiene que ver con, en gran parte, no todo, porque es más difícil, más complejo analizarlo, tiene que ver con su poder económico. Es decir, que la sociedad jerárquica arrancó a partir de la revolución industrial y hasta nuestros días se rige por ese tipo de sociedad. En algunos países, más que nada con la revolución rusa en Rusia y después en los países que estaban a su alrededor, la Unión Soviética, comenzó a haber una sociedad igualitaria, el sistema socialista, en donde los medios de producción están en manos privadas. Pero no los quiero enredar con todo esto porque son muchos años y son procesos muy importantes, pero para que ustedes tengan la idea de que la agricultura fue un factor fundamental en la vida del hombre y que es considerada una revolución porque no solo cambió aspectos que tienen que ver con lo económico, sino que con lo cultural, porque ya estaban en un lugar, con lo tecnológico, con lo social. Entonces, por eso se puede decir que es una revolución completa. Fue una verdadera revolución, 10.000 años antes del presente. Otros aspectos, acá estoy mirando que me falta, tiene que ver con la tecnología, en los tiempos del Neolítico. Ahí, me pica la garganta. Ahí hay algo fundamental. A ver, tecnología, piedra nueva o piedra pulida. No solo había percusión, sino que también había pulían las piezas o directamente ya se pulía. Entonces los acabados, las terminaciones de los objetos eran más importantes. Y además aparece la cerámica y además el uso de los metales. Es fundamental estos aspectos tecnológicos en la etapa del Neolítico, la etapa que va desde la agricultura hasta la invención de la escritura. Y otra cosa que tiene que ver con lo religioso. Ahí en estas sociedades, acá quienes administraban generalmente tuvieron gran relevancia los sacerdotes. ¿Por qué tuvieron gran relevancia los sacerdotes? Y porque son sociedades que en cuanto a lo religioso empieza a tener un rol fundamental esto de la muerte, qué pasa cuando uno se muere, ¿no? Entonces aparecen estas urnas funerarias, rituales funerarios, en donde inclusive se encontraron, ¿no? Los arqueólogos encontraron en esta etapa ya
que se enterraban los cuerpos con sus utensilios, o con objetos valiosos de sus pertenencias en sus vidas. Entonces ahí los sacerdotes tenían una gran importancia en esa pirámide social. Voy a cortar acá, voy a borrar el pizarrón y voy a continuar la clase, y tiene que ver cómo avanzó la agricultura y cómo impactó en el espacio.